A la invitada del día de hoy, que es, para que la ponchamos, eh, es Carmela Moró. Ella es una dirigente que viene del radicalismo. Actualmente trabaja es asesora de la jefatura de gabinete de ministros. También es una referente del gremio. ¿Cómo se llama el gremio? APL. APL, de Trabajadores de Estado. Acá me corrige ella misma. Hola, O sea, Carmela. Hola. Y bueno, estás esta noche acá para hablar con nosotros. Gracias, Carmela, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Cómo alteró mucho el trabajo, la cuarentena, la pandemia? Y la verdad que da la sensación que sí, que lo duplicó, lo triplicó. Lo que cambiaron obviamente fueron las prioridades en épocas de pandemia, ¿no? Hoy digo, seguimos trabajando en la gestión, en cuestiones que tienen que ver con reformas de fondo y en algunas políticas que se habían empezado a tomar en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero claramente la pandemia alteró nuestras prioridades, ¿no? Y hizo que una gran parte de este nuevo gobierno, tanto nacional como provincial, en el caso de Axel, se volcara a la atención inmediata de la situación de la salud en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y claramente a salir a contener de manera socialmente todo esto que la pandemia desarmó, ¿no? Que es el sistema del empleo, del trabajo, de la producción. Y creo que, bueno, la verdad que por ahora viene siendo exitosa la gestión de este gobierno, en tanto y en cuanto logramos que en la Argentina la mayoría de los argentinos y argentinas hoy tengan una cama donde atenderse para los que atraviesan este virus, ¿no? Que es tan agresivo en su contagio, y lamentablemente que también genera no solo muerte, sino también el deterioro del cuerpo y de la salud. Y bueno, hoy festejamos por ahora seguir teniendo la capacidad de atender a todos los argentinos y argentinas que caen en esta enfermedad, y esperamos que se tome muchísima conciencia para que esto pueda seguir siendo así. Así que bueno, en realidad lo que se alteró es el tema de las prioridades, y bueno, obviamente se multiplicó el trabajo porque hay cuestiones más urgentes también, ¿no? Entonces, no solo atender a las cuestiones estructurales, como fue el caso de la deuda externa, o como tantas otras áreas que siguen trabajando con normalidad, cómo poner en marcha la producción en este marco de la pandemia, pero también entendemos como funcionarios y como militantes políticos que tenemos que estar al lado de la gente que lamentablemente la está pasando mal, y algunos problemas que son urgentes, ¿no? Como es el tema de la salud, como es el tema a veces de la emergencia económica que viven algunas familias por esta situación, y para que puedan atravesar lo que es la cuarentena o el aislamiento de la mejor manera posible, ¿no? Hola Carmela, ¿cómo te va? Te habla Nahuel. Te cuento, te estuvimos investigando, acá parte de nuestro equipo interdisciplinario fue parte de la AFI Macrista, y bueno, nos enteramos que sos parte de una iniciativa que se llama Igualar. ¿Nos puedes contar qué es Igualar y cuáles son los proyectos a futuros que tienen dentro del Frente de Todos? Bueno, Igualar es un partido político. La idea es que sea un partido político que obviamente trabaje dentro del Frente de Todos, ¿no? Este partido lo que viene a plantear primero es una profunda mirada federal, la necesidad de organizarnos transversalmente a lo largo y ancho de todo el país, porque somos un país muy diverso en sus economías, en su cultura, en sus situaciones sociales. Así que creemos que nuestra gestión y la gestión de Alberto tiene que tener una profunda mirada federal, y para eso obviamente incluir en este espacio esta mirada. También revalorizar la militancia territorial, que es tan importante, ¿no? Hay, a lo largo y ancho del país también hay militantes políticos y militantes mujeres también que además son referentes muchas veces de los movimientos sociales, de los gremios, de referentes políticos y partidarios. Creemos que todo eso se tiene que ver reflejado en un nuevo partido político,
que garantice como otros partidos que se vayan erigiendo de acá en el futuro, que garanticen la participación ciudadana, ¿no? Porque, digo, los partidos políticos en la democracia son la columna vertebral, porque finalmente son los que hacen que la ciudadanía, la gente pueda participar en la elaboración de propuestas, en la toma de decisiones, en la gestión y obviamente también en los procesos electorales. Para nosotros es muy importante que el día de mañana el Frente de Todos se encolumne detrás de los partidos políticos que terminen representando este frente, y también garantizar con esta conformación de partidos nuevos o la consolidación de muchos otros partidos que participan de la vida del frente, esto, ¿no? Una mayor democracia en la toma de decisiones, ¿no? Y una mayor participación activa de la sociedad. Sabes que uno particularmente, uno que es militante, que milita hace muchísimo tiempo, algo que siempre revalorizamos de lo que fue el proyecto que primero fue en campaña del Frente de Todos, de Alberto Fernández, es esto de federalizar todo lo que tenga que ver con el Estado. Siempre criticamos, yo que soy hijo de campesinos del norte, siempre miramos desde Buenos Aires a las provincias, y en algunos casos incluso de manera desvalorizada, decimos que son provincias inviables, incluso hubo planteos de separar algunas provincias que no tienen futuro, sacarlas del país, etcétera. Pero qué loco y qué bueno esto de Alberto, de los proyectos que tiene, como por ejemplo de llevar a las provincias algunos ministerios estratégicos, como por ejemplo el Ministerio de Minería, que si no me equivoco tiene su sede ahora en San Juan. Me encanta, a mí particularmente, y lo celebro, que me digas que Igualar tiene una perspectiva federal, porque nada, hace un poco de falta las voces del interior, ¿no? Sí, es algo que no se viene, mejor dicho, se viene hablando mucho y se viene haciendo poco, ¿no? Hay cosas que tienen que dejar de quedar en la palabra y se tiene que hacer un poco más. Buenas noches, mi nombre es Juan, te quiero comentar, te saco ahora un poco del espacio político del Frente de Todos y te llevo un poco a la vida gremial. ¿Cómo está viviendo el gremio APL este periodo de cuarentena, la pandemia, y cómo se viene trabajando? Para los que no saben, el gremio de APL es la Asociación del Personal Legislativo, ¿no? Es el gremio del Congreso de la Nación. Digo, obviamente es un gremio distinto porque claramente, digo, los trabajadores nuestros no están sufriendo esto de no tener su sueldo a fin de mes, con lo cual ellos tienen de alguna manera, obviamente, garantizada cierto bienestar para atravesar esta etapa, pero también una gran parte de los trabajadores del Congreso de la Nación estuvieron activos durante toda esta etapa, porque recordemos que el Congreso siempre estuvo funcionando, ¿no? Y para que esto suceda, digo, las caras visibles siempre son los diputados y diputadas, pero lo cierto es que atrás hay todo un engranaje, ¿no?, de los trabajadores del Congreso de la Nación que tienen que hacer que esto funcione. Están tanto los trabajadores de la Comisión, como los trabajadores del área de seguridad, como los trabajadores del área de limpieza, que además hubo que incorporar esto de las desinfecciones, ¿no?, permanentes en el ámbito del Congreso, porque además, aunque haya habido casos de COVID entre los legisladores y también entre los empleados, el Congreso tiene que seguir funcionando. Ahí lo que se hace es un recambio de personal y se desinfecta, y bueno, se toma unos días prudenciales para que esta desinfección sea efectiva, y después claramente se sigue trabajando porque, como ustedes saben, tanto el Senado como el área de diputados, como la obra social del Congreso, que es la que atiende la salud de los trabajadores del Congreso, y también la Biblioteca del Congreso, que es una de las, junto con la Biblioteca Nacional, es la biblioteca más importante del país. La Biblioteca del Congreso también ha elaborado todo este tiempo herramientas para brindar formación e información por las plataformas virtuales. También decirles que en el Congreso funciona una imprenta, y que esa imprenta desde el día 1 estuvo haciendo trabajo para los distintos ministerios que necesitaban, imprimir material de información, tanto de migraciones como en el Ministerio del Interior, como del Ministerio de Defensa. La imprenta del Congreso de la Nación estuvo haciendo ese trabajo todos los días desde que empezó la pandemia. Así que
nada, somos un gremio que efectivamente está activo porque, bueno, tenemos que garantizar también el cuidado de nuestros empleados y que el Congreso funcione, ¿no? Yo te quería hacer una consulta respecto a, vos sos de extracción radical, digamos, digamos del radicalismo popular. El radicalismo tiene en su historia diferentes vertientes, una precisamente popular, que asociada con el irigoyenismo, que levanta la bandera de Raúl Alfonsín, y otra quizás un poco más elitista, más, como se llamaba en su momento en la década del 20, los radicales azules, que tenía que ver con clase media, media alta y demás. O sea que ya desde el nacimiento, desde del radicalismo, existe como diferentes vertientes. ¿Cómo ves vos el presente del radicalismo, del panradicalismo, llamémoslo así, de todas sus versiones, y si interpretás, quizá como es mi opinión, que finalmente ha vencido la corriente, o por lo menos desde lo institucional del partido, la corriente de los azules, la corriente que no es popular, por lo menos, insisto, respecto a la cúpula partidaria? ¿Cómo lo ves eso? Mira, la verdad yo tengo una lectura distinta, creo que nuestro partido en sus orígenes fue uno de los movimientos populares más importantes, de hecho venía a ponerle fin a la oligarquía, digamos, ¿no? Y a democratizar el país. El mismo Alvear, que por ahí no es reivindicado porque posteriormente tuvo diferencias con Irigoyen, tuvo una gestión que en algún momento tenemos que revalorizar, fue el presidente que votó las primeras leyes feministas, y obviamente también fue el presidente que crea yacimientos petrolíferos fiscales y crea YPF, ¿no? Digo, nosotros no, digo, en nuestro partido convivían distintas expresiones, también como lo hacían en el peronismo, ¿no? Y creo que finalmente lo que termina pasando no es que gana una pulseada unos u otros, hoy tanto radicales como peronistas estamos divididos, estamos algunos en Cambiemos, algunos en el Frente de Todos. Me parece que hay peronistas y radicales que no supieron expresar la filosofía de nuestros partidos políticos, por qué habían sido tan importantes en la historia argentina. Inclusive la derecha en los 90, vía el gobierno de Menem, que duró 10 años, y el gobierno de la Rúa, que gobernó 2 años, nosotros decimos que ahí la oligarquía y el neoliberalismo gobernó a través de los partidos populares, y por eso en los 90 también se abre una vertiente del PJ, que es el FREPASO, en disidencia al gobierno de Menem, y obviamente también nosotros cuando advertimos la orientación del gobierno de la Rúa, hicimos lo propio en el partido, poniéndonos a la incorporación de Cavallo, al recorte de los jubilados y de los estatales. Yo creo que hoy, digo, si miramos nuestra historia más reciente y queremos hacer una lectura real de la situación, Macri gobernó con los votos de la UCR, pero también gobernó con los votos de los gobernadores que sin ellos no podrían haber obtenido ninguna mayoría, ni en el Senado ni diputados. Por lo tanto, lo que digo es que tenemos que reconocer esta situación, tanto radicales como peronistas, y ir hacia una mirada hacia futuro, que además incluya también a las nuevas generaciones jóvenes que no se sienten interpeladas por estas dos doctrinas que fueron muy importantes en los 100 años de historia que pasó, pero que claramente hoy ya no representan un sujeto político, ¿no? Sino que somos muchos en distintos lados que nos sentimos interpelados, pero lo cierto es que no podemos decir que todos están de un lado o todos están del otro. De lo que decís, infiero que... Disculpa. Sí, no, perdón. No, que te cambié la teoría, digamos, pero yo sinceramente lo creo así. Y bueno, me parece sano reconocerlo para justamente que nuestro discurso, y cuando hablemos los jóvenes y las nuevas generaciones también se sientan interpeladas. Ellos hoy pelean por la libertad de su sexualidad, de su cuerpo, por el medio ambiente, tienen una profunda vocación social y quizás no van a tener esa formación que tuvimos nosotros en algún partido tradicional, y también tenemos que hablarle a esa generación. Iba a decir que deduzco lo que vos decís, que al modificarse esas subjetividades políticas, digamos, también debería traducirse en la institucionalidad del sistema de partidos, porque, como decís vos, hay radicales y peronistas de un lado y radicales y peronistas de otro, ¿es así? Que si no son partidos que finalmente no representan a sus propias organizaciones, ¿no? Digo, al ser tan
tan laxos, digamos, no tan flexibles. Igualmente nosotros, digo, asumimos la responsabilidad de irnos del partido, el sello, por decirlo de alguna manera, quedó en manos de un sector pequeño, muy pequeño del radicalismo. Les quiero decir que, digo, en general nosotros obviamente nos reivindicamos radicales porque, digo, yo así lo siento y lo voy a seguir sintiendo toda mi vida, pero por supuesto que somos muchísimos radicales y socialistas y comunistas y gente de izquierda en el frente de todos, y está bueno asimilarlo también. Estamos hablando de gobernadores, de legisladores, de intendentes, de concejales, que tienen sus orígenes en esas expresiones partidarias, y está bueno incorporar esto como una realidad para que bueno, cuando hablamos de determinadas cuestiones, interpelemos también a nuestros votantes, ¿no? A nuestros militantes. Creo que en eso hay que evolucionar, ¿no? Y sí, obviamente creo en la profunda necesidad de las organizaciones políticas, porque finalmente es la manera de dirimir democráticamente un montón de decisiones políticas, y también obviamente en los procesos electorales, ¿no? Carmela, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la comunicación. Tenemos mucha confianza en todo lo que está haciendo la jefatura de gabinete y el gobierno, principalmente en paliar esta situación tan excepcional. Y bueno, esperemos que el futuro sea auspicioso. Seguro que sí, digo, estamos en buenas manos. Por supuesto todos estamos trabajando en ese sentido, y sabemos que de ahora en más el gobierno está trabajando fuertemente para que luego de esta pandemia, de superar esta pandemia, se pueda recuperar el